Mis queridos amigos y amigas del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. Son las 7:58 de la mañana de este día miércoles 15 de marzo del año del 2023. Y para un par de haters por ahí que ayer me criticaron, pues decirles que el ceseo de mi S es imposible de evitar porque tengo un defecto genético en el frenillo frontal de mis dientes frontales. Así que aguántense las heces o cambien de canal porque no tengo manera de corregirlo y jamás lo corregiré. Y no se arregla con un filtro para el micrófono. No sean ingenuos y no sean ignorantes. No se arregla de esa manera. Y ya he tenido aquí mi micrófono gigante con sus filtros y todo y es prácticamente imposible. La S aguda que sale de mis heces tiene que seguir saliendo. Ni modo. Es lo que hay. Si les molesta muchísimo, a cambiar de canal, queridos amigos, con toda confianza. Y en cuanto al sonido, si yo le subo más a la entrada o a la salida, se empieza a distorsionar. Así que creo que los que tienen que ajustar un poquito sus dispositivos, pienso yo que son ustedes, porque aquí todo me marca correctamente. Y la gran mayoría de las personas que están presentes conmigo no se están quejando del audio. Buenos días, habiendo aclarado lo anterior, perdón, y también decirles que me estoy recuperando de una infección de vías respiratorias severa que tuve, que me hizo inclusive no publicar videos más de 7 días y que de vez en cuando me van a escuchar haciendo ahí algún tipo de tosecita o algún tipo de carraspeo. Voy a tratar de tapar el micrófono en esa situación, porque ayer también recibí un comentario al respecto. Pues voy a tratar de estar al pendiente y que mis reflejos reaccionen a tiempo. Antes de la tos, tapar el micrófono a ver si logro que sus delicados oídos, que no están aquí para recibir solamente la información importante de Bitcoin, sino para estarme criticando, a ver si logran entender que hago mi esfuerzo supremo por hacer una emisión bonita, una emisión agradable, una emisión fluida y dinámica con la información importante. Todos los defectos humanos, queridos amigos, estamos en un universo lleno de este tipo de situaciones. Así que a pechugar, les deseo lo mejor de lo mejor para este miércoles. Espero que sea el día más feliz para ustedes y que tengan muchos satoshis y muchísimos dólares en este día. Yo estoy ahí tratando de hacer un poquito de scalping de migajas para recuperar 2 o 3 stops que se llevaron anoche. Cometí el error de dejar unas posiciones abiertas y esta mañana se las llevaron. Bueno, durante la noche se las llevaron. Así que ahora yo creo que unos 7 por 3, 21, yo creo que unos $200 como mínimo hay que tratar de recuperar. Pero yo pienso que $70 ya los llevo recuperados en esta mañana. Entonces no está tan grave, está como para $150 adicionales y con eso cubriríamos los stops de la noche. Para que lo vayan sabiendo, queridos amigos, y que sepan que este es un negocio de ganar y perder. Déjenme poner por unos minutos, mientras se va juntando un poquito más de gente, déjenme poner ese ticker activo allí, porque quiero que por favor se protejan de los estafadores que ponen mi fotografía, perdón, y que están tratando de suplantar mi personalidad. Y yo quisiera que se protegieran de ello y que no cayeran con esos estafadores. Les estoy advirtiendo continuamente que no porque vean mi fotografía o vean mi nombre de mi canal o de mis grupos piensen que soy yo. Yo no le pido dinero a nadie, no manejo fondos de nadie. Estoy creando un grupo de traders que se llama el Círculo Platino, donde vamos a ver solamente 11 personas operando con un capital un poquito más fuerte y un poco más en serio. Pero yo no les voy a manejar el capital, lo van a manejar ellos. Yo nada más voy a estar en vivo con ellos operando por momentos durante el día para que vean lo que yo estoy haciendo para duplicar mi capital y les voy a estar dando alguna resolución de alguna duda que ellos tengan en cada momento con algunos indicadores nuevos que estamos poniendo en práctica. Pero de ahí en fuera de que yo maneje capital, yo manejo solamente mi capital propio. Yo no le pido dinero a nadie y yo no ando contactando con nadie a través de las redes sociales. Ninguna. La que me quieran mencionar, ninguna soy yo. ¿Ok? Yo nada más pongo alguna historia de vez en cuando en Instagram diciendo, ay, estoy cansado, alguna tontería, porque creo yo que esa plataforma es un poco más light, no es para tomársela tan en serio. Y en el Twitter les voy poniendo lo que estoy haciendo yo con mi capital, si compré, si vendí, etcétera. Pero de ahí en fuera, queridos amigos, en Telegram tengo mis grupos oficiales y hay una manera correcta para entrar en ellos. Así que permítanme saludarles por acá en el chat. Déjenme ver quién anda por allá y probar esta herramientita
A ver si ya funciona. Permítanme un segundo, ya está funcionando. Qué bien. Ahora vamos a quitar ya ese ticker molesto que anda por allí. Y vamos a ponerles también un saludo por aquí, solamente para volver a probar la herramienta. Perfecto. Con esto voy a destacar algunos comentarios que valgan muchísimo la pena. Y nada, pues vamos a comenzar a saludar por aquí. Felipe Villarroel, muy buenos días. Dice que fue el primer like del día. Muchas gracias. Jero el Curioso anda por aquí también. Elio, buenos días. ¿Cómo me va? Me va muy bien. Nada más que todavía ando un poco malito de la garganta. Fragments Gallery, buenos días, profe. Dejando mi like. Muchas gracias. Víctor Castillo, desde El Salvador, le mandamos un abrazo. Miguel Temoltzin, saludos, excelente día. Emma Abigail, buenos días. Tina Mitachi, buenos días. Juna, profe, esa comadreja anda loca. Qué bueno, porque si anda loca está operable. Luis Luna, buenos días. Y llegando y dando su like. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. Te agradezco muchísimo. A Cristian Siscom, gracias por la miniatura de hoy. Te quedó fantástica, me gusta mucho. Está perfecta para lo que está pasando con Bitcoin. Bitcoin consolidando arriba de 24K. ¿Aguantará? Esa pregunta la vamos a tratar de resolver en el día de hoy. Y por ahí más abajo debe andar Nayeli Medina, a quien le mandamos también un abrazo. Y si no, cuando nos vea más tarde, que sepa que la mandamos a saludar con muchísimo gusto y mucho cariño. Saúl López Herrera, Ricardo Durán y Eduardo ST dice que me dio el like 22. Muchísimas gracias, profe querido. Gracias por sus enseñanzas. Que dejen de quejarse los seguidores y que agradezcan todo lo que nos enseña. Saludos desde Córdoba, Argentina. Muchas gracias. Eso es exactamente lo que pienso yo y eso es lo que yo quise decir, pero con un poco de palabras diferentes. Pero eso es lo que yo quise decir también. Y Víctor Castillo dice, excelente audio, profe, la información es muy clara. Dele con todo. Muchas gracias. Saludamos a Jorge22NFT y a Saúl López Herrera, que ya lo habíamos saludado, pero lo volvemos a saludar. Y nos lanzamos, queridos amigos, y vámonos por la información. Voy a dejar señalado aquí a Saúl López. No se señala hoy aquí en mi... Está ahí en pantalla. Lo quito de la pantalla y debería quedar señalado dónde voy, pero hoy no me lo señala. Bueno, no importa. Vámonos, queridos amigos, de este lado porque vamos a comenzar con la información. Yo espero que este video no dure más de una hora, porque sucede que cuando dura más de una hora, traducirlo al inglés y poner los subtítulos me cuesta muchísimo más trabajo y tiempo. Vamos a echarle una miradita al gráfico de una semana. En el gráfico semanal, queridos amigos, parece que la mecha que esperábamos por arriba de la media exponencial de 55 periodos y que creíamos que podía asomarse hasta los 27 y 28 mil dólares, parece que ya murió. Y parece que esta vez la semanal ya decidió que ese iba a ser su único mechazo y que a partir de aquí va a esperar pacientemente por los niveles de 24 mil y 24 mil 500 para cerrar la semana. Yo creo todavía que no. Yo digo que eso es lo que parece, pero yo creo que todavía se va a asomar y tratar de cerrar por encima de la media exponencial de 55 periodos. Por supuesto, Bitcoin no va a ser lo que a mí me parezca o lo que yo crea que va a ocurrir. Aquí tenemos dirección alcista con pendiente negativa y no hay ningún indicio de que el MACD ya haya acabado su desarrollo de ese nuevo valle o colina verde. Todavía podría continuar subiendo. Y teniendo la pendiente todavía negativa, estamos y seguimos en un rebote validado alcista en gráfico semanal. Y la vela actual envolvió a 3 velas bajistas anteriores e incluso me atrevo a decir que va a cerrar envolviendo a la vela alcista anterior más las 3 velas bajistas anteriores. Por lo tanto, queridos amigos, decido, para mí, para mi operativa, que Bitcoin todavía va a seguir subiendo un poquito más. Yo creo que podemos esperar un cierre de semana por los 25.500 o los 26.000 dólares. Nos falta todavía hoy miércoles, que normalmente hay volatilidad. Nos falta jueves, viernes, sábado y domingo. Yo creo que todavía podemos cerrar por arriba de 25.500 y 26.000 dólares en esta vela que además de todo tiene muy buen volumen. Tenemos al precio flotando por debajo de la media exponencial de 55 y es lo único que nos falta, conquistar esa media de 55 periodos exponencial para poder tener puntos fuertes para continuar subiendo. Pero les recuerdo que la probabilidad mayor alcista sigue existiendo y existió aún en este mechazo bajista que dimos aquí el día o la semana que cerró el día lunes 6 de marzo. ¿Ok? Aún con esa mecha bajista que alcanzó a llevar a Bitcoin a los
$19,500. Aún así, ya se me hizo una laguna mental aquí. ¿Qué estaba yo diciendo? Aún con esa mecha de ahí, ¿qué estaba yo diciendo? Amigos queridos, bienvenidos los 62 años de edad. Ok, entonces, yo lo único que digo es que la vela va a tratar de cerrar por arriba de la media de 55 periodos y esta vela fue envolvente de las últimas tres e incluso de la otra, y aún con esta caída que dio hasta los $19,500, seguíamos teniendo una probabilidad mayor alcista. Eso es lo que quería yo decir. Recuperada la laguna, triunfó el bien sobre el mal. Entonces, queridos amigos, pues nada, en gráfico semanal seguimos teniendo la tendencia semanal bien marcada ahí, bajista, y estamos haciendo un intento de toque a la media, seguimos insistiendo en él, nos vamos a asomar un poquito más arriba y después viene una corrección. La siguiente corrección, si es leve, va a alcanzar a caer a 22,700 o 22,800, y si es una corrección severa, va a alcanzar a llegar hasta los $19,270, que es donde está la zona de máximo soporte, punto de control del perfil de volumen en el tiempo. Así que ya lo saben, queridos amigos, seguimos, creo yo, con Bitcoin todavía un poco más con entusiasmo para seguir subiendo. No se dejen invadir por el FOMO. Esto no nos lleva a 30,000 y no nos lleva a $40,000. Esto nos lleva nada más cuando mucho a 27,000, 28,000 sería exageradamente bueno, y de ahí para abajo. De todas maneras, yo me preparé y habiendo vendido en la mecha de esta vela semanal por aquí arriba, por los 25,800 por ahí, o 26,000 y pico. Ahorita les digo, cuando estemos en el momento correcto, en el gráfico diario, les digo dónde hice yo mi venta. Y les voy a decir que ayer hice ya un par de compras. Con aquello que vendí, lo compré más abajo. Ahora estoy preparado con satoshis para seguir vendiendo para arriba, aunque no se me habían terminado todavía los que tenía yo disponibles. Y estoy listo con un buen capital para seguir comprando a Bitcoin si comienza a caer y hace las correcciones que en gráfico semanal se ven venir, ¿ok? Vámonos entonces al gráfico diario. Y en el gráfico diario, lo que tenemos es a un Bitcoin que se asoma por arriba rompiendo los máximos anteriores y que retrocede para volverse a meter dentro de los máximos de ese rango que le tenemos dibujado ahí. Hoy lo vamos a ampliar por completo y vamos a absorber las últimas tres velas de aquí abajo y vamos a absorber las últimas velas de aquí arriba. Pero el rango que ven aquí era el que estaba pintado del pasado y ha sido roto para arriba, por arriba, solo para retroceder y volverse a meter en él. Le quedan a esta vela 48 minutos con 53 segundos para cerrar, y creo yo que va a cerrar en rojo, efectivamente, con una corrección perfectamente natural. Yo les decía en la última emisión y en la antepenúltima, les decía que a mí no me gustan las subidas de Bitcoin como un cohete y con puras velas verdes. Se lo sigo afirmando en esta mañana y les digo que a mí me gusta mucho la corrección que está haciendo. Me permitió vender lo más arriba posible que yo pude agarrar el precio y me permitió recomprar en esta zona de aquí de los 24,000 y pico. Ahora estoy listo con un poco más de satoshis, pero habiendo incrementado un poco mi posesión de satoshis en la cartera de trading, ¿ok? Tenemos dirección alcista y tenemos la pendiente positiva. Teníamos la dirección alcista con pendiente negativa por unos días en esta velita de aquí, en estas dos velitas de aquí, y teníamos un rebote validado que pasó a ser un movimiento consolidado de recuperación alcista, puesto que ahora el ADX marca la pendiente positiva y hay dirección alcista, entonces por consecuencia hay movimiento consolidado de recuperación alcista. Con un buen volumen y por lo tanto, queridos amigos, a Bitcoin todavía le falta tal vez desarrollar un nuevo valle verde aquí y por lo tanto todavía podemos continuar subiendo. Yo creo que les puedo dejar tranquilamente y sin ningún problema de equivocarme una flechita verde rumbo a los 28,000 y párenle de contar, para cumplir con el gráfico semanal de asomarse otra vez por arriba de la media de 55, lo más arriba posible. Si en gráfico semanal Bitcoin cierra por arriba de la media de 55, en gráfico diario va a cerrar aquí por arriba de $25,500. No esta vela diaria, sino la semanal. Y en cuanto a la nueva vela, que va a comenzar dentro de 47 minutos, probablemente arranque en verde y arranque otra vez para continuar subiendo. Nos quedamos con que Bitcoin tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene probabilidad mayor alcista. Y nos quedamos con que hizo un cruce de medias exponenciales que está bien validado a pesar del retroceso que tiene en este momento y que Bitcoin en gráfico diario se queda todavía alcista.
Les dejo la flecha hasta 28,000 y luego ahí volveremos a analizar y espero estar con ustedes aquí para ese momento. Yo creo que sí. ¿Listo? Con eso terminamos el gráfico diario. Vamos a ir a revisar el gráfico de 4 horas. Terminamos rápido con la comadreja mayor, pero antes yo quiero, aunque sea de reojo por aquí, saludar a algunas personas en el chat. Nos habíamos quedado ahí con un paquete que saludé hasta Saúl López Herrera. Solimar Rangel, gracias mil, profe. Muy buenos días, Solimar. Un abrazo hasta España. Fernando Tapia, buenos días, llegando y dando like. Rogelio Godínez, buenos días. Ben Caballero, te saludo con muchísimo gusto. Jaime Maldonado, llegando y dando mi like. Muchas gracias. Miguel Vargas, buenos días. Ojalá que las arcas de los likes se hayan abierto temprano. Ojalá que me los estén regalando y me los estén regalando con generosidad y soltura, porque nos hacen mucha falta para hacer crecer el canal. Ya andamos en los 42,900 suscriptores y agradezco muchísimo el apoyo que me están brindando, retuiteando y mandando mis videos y compartiéndolos en redes sociales. Se los agradezco infinitamente y mi corazón está lleno de gratitud hacia ustedes. Miguel Vargas y JP Morgan, el chinito ya se le acabó la pasta, por eso dejó de subir. Querido amigo, al chinito no se le acaba la pasta nunca. Nunca se le acaba la pasta. Lo único que hace es que la va administrando correctamente. Miguel Vargas, listo mi like, bendiciones, muchas gracias. Luis Luna, vamos por los 100 likes. ¿A poco todavía estamos peleando por 100 likes? Yo espero que no. A ver, vamos a ver la emisión. 107 likes en este momento. Súbanos, queridos amigos. Esta es la última vez que yo se los voy a pedir en este video. Así que suban los likes. Si llegan ustedes a 320, 350 como ayer, hay video mañana. Si no llegan a los 300 likes, no hay video mañana. Yo me dedico a otras cosas más útiles para mí, más productivas, y uso esas 4 horas que dedico a esta emisión en vivo, las uso para otra cosa. Oye, ¿cómo estás diciendo que dedicas 4 horas para este en vivo si solo dura 1 hora? Amigo querido, perdón. Hay muchísimo trabajo antes de una emisión en vivo y después de una emisión en vivo. Y son 4 horas sí o sí que yo le tengo que meter aquí duro y con actitud para poder cubrir lo que tengo que cubrir. Saludamos a Rey Bermúdez, le mandamos un abrazo a María José Domínguez y a Miguel Galindo y nos vamos de una vez a la intro del gráfico de 4 horas. Listo, vámonos por este ladito de aquí y vamos a ver qué está haciendo en gráfico de 4. ¿Recuerdan el trazo que hicimos ayer con una proyección que decía un retroceso hasta la media azul de 10 periodos y exponencial para continuar subiendo? Todavía estamos en ello. Se concretó la aproximación. Las velas de 4 horas han tocado 4 veces o 5 veces ya, o 6, han tocado a la media exponencial azul. Durante las últimas 24 horas retrocedió a buscar a dicha media y la ha estado tocando en cada vela de 4 horas. Tenemos una dirección bajista con una pendiente negativa, lo cual significa que Bitcoin está todavía dentro de este cae porque cae que nos iba a llevar directos hasta la media azul. Perdón, lo único que voy a hacer en esta mañana es trasladar ese nodo de ese caminito verde, y pasarlo hasta la vela última de aquí. Y estamos esperando un cambio de dirección en el MACD, pero para que se dé dicho cambio de dirección en el MACD, y ya tenemos la pendiente negativa en el ADX para validar un rebote, tenemos la primera condición apenas. La pendiente negativa del ADX ya cumple para un rebote, pero no tenemos la dirección alcista del MACD y no tenemos un par de velas verdes que hagan el cambio de dirección del MACD. Tenemos muy buen volumen, pero ha estado predominando un poco más la presión vendedora que compradora. Por supuesto que sí, porque en aquella zona alta estábamos todos dispuestos a proteger capital por los $26,000. Creo que este es el momento en que yo puedo ir a mostrarles en dónde yo vendí y dónde yo volví a comprar a Bitcoin. Me voy a ir aquí a BitGet, que es donde estoy haciendo el spot en estos días, puesto que con el escándalo de BingX y de BUSD, yo tuve que salir corriendo con mi capital a otra parte donde yo me sintiera un poquito más a gusto, ¿verdad? Y entonces me fui de ahí. No sé por qué no se fue al home. No sé si me sacó por completo de mi... Vamos a ver qué está pasando aquí. Vamos a ver si me regresa al apalancado. Yo tengo aquí a Phil en pantalla para hacerle posiciones y tratar de hacerle scalping en esta mañana. No sé si mi cuenta está bien.
Ahí apareció ya el gráfico. ¿Dónde está mi disponible? Vamos a ir aquí a futuros. Estamos en futuros precisamente. Y ya veo aquí mi capital disponible. Y pues este es Bitcoin. Yo quiero ir aquí a Fill. Estoy operando a Fill, estoy operando a GMT. Y en esta mañana estoy operando también una que se llama Mask. Vamos a ver cómo nos está yendo en la otra plataforma. Por lo pronto aquí ya puse a Fill. Estoy en gráfico de 15 minutos. Vemos que va tratando de hacer un toque otra vez hasta la media de 10 periodos. No tengo mucha certeza de meter una operación para arriba, pero como la vela ya le quedan 11 minutos de vida y parece ser que lenta pero segura podría ser todavía verde, se le podría poner aquí una posición alcista. Perdón, entendiendo que si pones una posición alcista en este momento, todavía el movimiento bajista luego del toque a la media podría continuar. Así que no lo vamos a hacer. Ahora déjenme ver por qué no me quiso llevar al spot que yo conozco. Es como si la plataforma hubiera cambiado de ayer a hoy. Ya está aquí, miren, aquí nos vamos a ir al spot. ¿Quién sabe dónde hice el clic? Pero mi clic fue equivocado. Ahora estamos bien. Nos vamos a ir a la parte baja y vamos a ir a poner aquí el order history. Y aquí les voy a mostrar con todo gusto que yo vendí en 25,500, punto 25 de Bitcoin. Que luego los recompré y que alcancé a comprar un poco más de Bitcoin. No, yo había vendido punto 25 y compré punto 2637. Invirtiendo la cantidad total que me había ingresado aquí de moneda estable, la invertí por completo aquí y volví a comprar. Y ayer decidí volver a comprar en 24,344,45, decidí volver a comprar punto 20 de Bitcoin para tener suficientes satoshis para acompañar a Bitcoin en caso de que continúe subiendo, ¿ok? Así que yo tengo ahí punto 81 de Bitcoin listo para irlo vendiendo para arriba. Y tengo capital suficiente como para ir comprando para abajo en caso de caída. Dividan su capital, queridos amigos, y ni le piensen. Con eso, ustedes están listos para ir vendiendo y para ir comprando. Y es la manera más segura que yo conozco en spot y sin apalancamiento para ir acumulando capital y amasando el capital. ¿Listo? Vámonos entonces aquí a volver a poner a Mask o a Phil. Déjenme ver si la tiene listada esta plataforma. Si la tiene. Y nuestro amigo Christian Siscom del Ecuador nos dijo que está bastante volátil Mask y que parece ser que la podemos operar y muy a gusto. Le voy a poner una orden limit de tal manera que si baja a 3.98, que se coloque para arriba con una posición de $2,500 ya apalancado, o sea, valor nominal, para que tomen de la cartera $500, reserven 6 para cobrar las comisiones de ahí. No es que te va a costar $6 de comisiones, por supuesto que no. Te costará $3 cuando mucho, pero ellos reservan 6 por aquello de las flies y que tú sigas subiendo y bajando margen, y entonces ellos quieren tener suficientemente asegurado aquí para la comisión. La colocas aquí y no le vamos a poner ahorita ni el target ni absolutamente nada, solamente la posición. Ahí apareció ya. Si baja a la media azul, nos montamos para arriba nosotros, ¿ok? Nos puede salir mal porque puede continuar cayendo. Vean que aquí bajó hasta los 3.863. Pero el stop vamos a procurar ponerlo por debajo de la media de 55 en gráfico de 15 minutos, de tal manera que estemos suficientemente protegidos como para que no temamos nada al respecto. Ya la tomó, aquí dice que ya la tomó y que ya entramos y que va ganando en este momento en Mask, va ganando en este momento $8.79. Así que, bueno, vámonos a continuar con el gráfico de 4 y vamos a terminar el análisis de la comadreja mayor. Ya les mostré dónde yo estoy comprando y vendiendo en spot y por qué me estoy preparando con el capital dividido para seguir amasando el capital. Corra la comadreja para donde corra. De tal manera que aunque nos equivoquemos en las proyecciones, nuestros capitales están listos para ser aumentados. Corra para arriba o corra para abajo. ¿Quién les va a dar mejor información que la que yo les estoy dando? Me pregunto yo. ¿Ok? Bien. Bitcoin en gráfico de 4 horas está haciendo su retroceso a apoyar en la media exponencial de 10 periodos color azul para tal vez rebotar y continuar subiendo. Necesitamos una dirección alcista que no la tenemos todavía, pero ya tenemos una pendiente negativa en el ADX que es el primer punto que tenemos que ir consiguiendo para un rebote desde la media.
Tenemos un volumen que nos gusta mucho, por lo tanto volatilidad y volumen hay. Y ahí donde está el precio tiene puntos fuertes para continuar subiendo y todavía conserva probabilidad mayor alcista. Hizo un cruce de medias exponenciales aquí el día 13 de marzo, hace 2 días atrás, y desde ahí va a comenzar una temporada de aproximaciones a la media azul para continuar subiendo y después una temporada de aproximaciones a la media de 55 para continuar subiendo. Y ayer habíamos dicho que la siguiente vez que intente tocar a la media de 55 color naranja, muy probablemente se le iba a encontrar por los $24,300. Seguimos en las mismas y lo que pasó es que bajó a esa zona muy pronto y fue buscando a la media azul, no a la media naranja. Como la media naranja va a continuar subiendo con una pendiente positiva, va a haber un punto en que se la va a topar por aquí arriba, más adelante en el tiempo. Recuerden que esta proyección es para 48 horas más adelante y entonces nos quedamos como con Bitcoin. Nos quedamos que todavía cumple con condiciones alcistas, que podría seguir cayendo hasta el punto de control del perfil de volumen y que hay 2 entradas probables alcistas para Bitcoin. Y aquí ya depende del estilo de trading de cada quien. ¿Yo puedo entrar alcista ahí donde está? Sí, porque yo soy scalper y este gráfico de 4 horas para mí es mi gráfico rector o tendencial, porque mi operativo es en 15 minutos. ¿Ok? Entonces, gráfico de 1 hora y de 15 minutos son los gráficos más importantes para mí, que entro y salgo del mercado 50, 60, 70, 80 o 100 veces al día. ¿Ok? Haciendo una concha de tortuga y un escudo tremendo para aquello de hay que esperar la entrada perfecta para el mercado. Hay que saber dónde salir. Hay que buscar el stop loss perfecto. No, queridos amigos, el scalper entra y sale y se expone al mercado. Es una cualidad, pero es un peligro también. Hay que saberlo hacer. Entonces yo les invito a mi grupo VIP, que les voy a poner aquí a continuación, y mi grupo VIP me ven operar en vivo, como el día del maratón, me ven operando en vivo 3, 4 y hasta 5 veces a la semana, después de que termino el video de YouTube, luego que voy y desayuno, y a veces me traigo mi desayuno y continúo con ellos desde aquí de una vez, y entre mordida y mordida a mis sagrados alimentos, voy haciendo trading con ellos ahí de una vez. 2 maestros presentes con el grupo VIP, el más grande de todos los maestros, que es el precio y el mercado, y yo, que estoy ahí para resolverles dudas. Lo único que tienen que hacer ellos es abrir el micrófono. Estamos en una emisión en vivo por Telegram compartiendo la pantalla. Abren su micrófono y me preguntan lo que quieran. Vale $35 y va de primero de mes a primero de mes. Y ni se preocupen de que ya estemos a 15, porque aunque ustedes pagaran estos 15 días y se les va a vencer el día primero, yo les voy a dar una tolerancia de unos 3 o 4 días para renovar y luego los vamos a dar de baja si no renuevan. Pero en estos 15 días es probablemente que ustedes aprendan más de lo que han aprendido por su cuenta en un año. Y para eso tenemos un montón de testimonios que yo podría pasar a mostrarles cuando menos unos 2 o 3 por aquí. Déjenme ver si encuentro algunos de los que me puso Nash Medina por aquí. Y aquí tenemos uno, por ejemplo, que voy a poner en pantalla. Miren lo que dice César Montt. César Montt es una persona que está en el grupo VIP y dice: muchas gracias por su enseñanza y guía para entrar en este medio interesante y que poco a poco aprendiendo y ganando migajas. ¿Aprendiendo qué estrategia? La de scalping de migajas. Miren otra que tenemos por aquí. Mabel dice: profe, gracias por sus enseñanzas. Usted nos enseña las bases en la práctica, en la teoría. Cuando usted nos comparte cómo va ganando, cómo va perdiendo, cómo va tomando decisiones para revertir una pérdida, para tomar ganancias. Gracias, gracias, gracias. Estos son testimonios que vienen del VIP. The Brother dice: el líder es real, muestra sus operaciones, no como los otros traders. ¿Ok? Luego aquí Richard dice: buenos días, eres el mejor, me uniré a tu grupo, mil gracias, saludos, saludos desde Cali, Colombia. Entonces ya no les voy a hablar más del tema y les voy a invitar también al grupo de señales. Y en el grupo de señales con $50 durante del día 15 de cada mes al día 15 de cada mes, y estamos en perfecto momento para que se inscriban al grupo de señales. Esto es para las personas que no me pueden acompañar y que no pueden aprender conmigo en vivo, pero que tampoco pueden ver los videos diferidos que hago para el VIP. Lo ideal sería que se metieran a ambos grupos. Entonces van poniendo las entradas de señales que vamos dando
y van operando conmigo en vivo y van viendo los videos que se quedan grabados por si en el horario en que yo estoy en vivo con ellos no tienen el tiempo, lo pueden ver después. Siempre está la información ahí disponible. Si se meten a los dos grupos, les dejamos la entrada en $75. Y si no, van a pagar 50 por el de señales y 35 por el VIP por separado. ¿Ok? Entonces hay un combo ahí para los dos grupos. ¿Qué les damos en el grupo de señales? Señal de entrada en X moneda, la que esté buena en ese momento. Punto para el stop loss. Puntos para los posibles targets y les vamos gestionando y les vamos diciendo dónde ir corrigiendo o subiendo el stop o haciendo lo necesario para ir gestionando. Así que les invito a los dos grupos. Y para terminar con mis comerciales del día, les voy a invitar a una campaña tremenda que tengo ahorita en BingX. Gracias a nuestros amigos de BingX, gracias a Jorge, gracias a Arena por esta promoción fantástica, donde por abrir una cuenta nueva bajo mi link de referidos, si ustedes todavía no me siguen y no están en mi línea, en mi red de referidos de BingX, les invito a que lo hagan en estos días. De aquí hasta el día domingo tenemos vigente esta promoción y sucede que solo por abrir la cuenta les están dando bonos. Dice, regístrate y ganas un bono de $30. ¿Ok? Y esta promoción es solamente para mi canal. Luego, deposita cualquier cantidad y ganas $50 de bono adicional. Y luego, haz tu primera posición apalancada. Tú escoge cuánto y tú escoge las X que le vas a poner y con eso tienes $120 adicionales. Hasta $200 de bono tradeable que te vas a poder llevar las utilidades de dicho bono. O sea, estos bonos no son dinero que tú puedes retirar solo por hacer esas tareas que están ahí en pantalla. Tienes que hacer las tareas y cuando ese bono lo pongas a trabajar, porque mira, en BingX hay varios tipos de cuenta. Tenemos la cuenta de dólares, que es donde yo estoy operando ahorita y que por cierto voy perdiendo 38 y 30 en cada posición y ustedes aquí en este canal siempre me van a ver realmente ganando o perdiendo, ¿ok? Y aparte de la cuenta de dólares está la cuenta de prueba donde tú sin tener que arriesgar tu capital tú puedes estar practicando con un par correcto y real y espacio real y con el mercado que es real, este gráfico es real y tú puedes ir aquí a practicar en BST, que es una moneda de prueba y te dan 100,000 monedas para operar allí, ¿ok? Y hay otra cuenta abajo que dice cuenta de bonus o bonos. Ahí es donde se te va a depositar el bono, pero hasta que se termine la promoción y hayan pasado 2 o 3 días hábiles, nos lo dijo Jorge el día que lo invité aquí al programa, y entran los bonos. Mientras tanto, tú ya estás practicando en la cuenta BST y tú ya estás practicando conmigo si te fuiste al grupo VIP. Y les recuerdo también que tengo maratón el día domingo y lo vamos a hacer en esta plataforma de BingX. Esperemos que haya volatilidad ese día y que hagamos leña ese día. Vámonos aquí a GMT y voy a ponerle aquí $600 a 5X. Bueno, acaba de abrir vela, no tiene ni 2 minutos corriendo. Yo creo que no es momento de meterse todavía en posición ni para arriba ni para abajo. Vamos a quedarnos así como estamos y vamos a aguantar allí. Terminemos, queridos amigos, con el gráfico de 4 diciendo que se queda alcista todavía Bitcoin y que va a dar entradas aproximadamente por los 24,000 700 u $800. Yo digo $24,800 y va a dar entrada también en 24,400 o $500. Déjenme poner las coordenadas que yo considero más posibles o más razonables. 24,800 por arriba y ahí vamos empezando a pensar en meternos alcistas y 24,350 por la parte baja. Ahí está. Esa es la primera entradita y por favor no le metan mucho capital por si sigue cayendo, puesto que todo marca que todavía puede continuar cayendo hasta el punto de control. Pues queridos amigos, no le metan toda su carne al asador ahí, guarden capital porque van a tener que meter un poco más si sigue cayendo hasta el punto de control del perfil de volumen. Como yo adivino no soy, lo único que voy a hacer es dejarles una flechita punteada aquí. Hay cierta probabilidad de que baje hasta acá. Y si baja hasta acá, ahí vamos a tener la siguiente entrada. ¿Listo? Listo. Oye, ¿por qué dejas tantas flechas? No estoy dejando tantas flechas. Esta no es una flecha con mucha probabilidad.
Esta es una flecha con mucha probabilidad y esta es para el futuro. Si sigue cayendo, entraremos en una segunda posición. Yo creo que más clarito, ni el agua. Invito a todos los que se van a ir después de haber visto la información de Bitcoin en temporalidad de una semana, de un día y de 4 horas, a que no se vayan y que si se van a ir porque tienen otras actividades, que me regalen su like antes de retirarse. Muchísimas gracias por haber estado aquí y vamos a seguir con la comunidad que hace scalping y que hace intradía y que analiza para operar, que no analiza por puras teorías y por sentirse que es un buen analista o proyeccionista del precio. No, los que revisamos y analizamos para ir a operar, porque uno de los lemas de mi canal es analizando, diciendo y haciendo. Si no, ¿para qué tanto análisis? Vámonos entonces a poner aquí una intro que más bien por costumbre que porque así sea la actividad en estos días, vamos a poner aquí las complacencias criptográficas. Les voy a regalar 2 en marco temporal de 4 horas, de 1 hora y de 15 minutos, y luego les voy a regalar unas 3 o 4 de las que ustedes estén pidiendo ahí. Entendiendo que lo que estamos buscando es una moneda para operar, no 20 monedas para revisarlas y no operarlas, ¿ok? Esa es la mecánica y esa es la política aquí. Bien, entonces me voy a pasar a saludar un poquito en el chat, no mucho, no sé ni dónde me quedé hace rato saludando, pero vamos a saludar a Pedro de SWS Computación, invaluable miembro del grupo VIP que nos ayuda con las grabaciones de Telegram para tener disponibles después los videos para la gente que no esté en vivo conmigo en el grupo VIP en las sesiones casi diarias. Saludamos a Lil GBI, muy buen análisis y muy instructivo, gracias. Fabián Vidal, saludos. Hugo Anaya, saludos. William Esaú, ya di mi like, muchas gracias. Maxi D, hola, por favor puede analizar a BNB. Vamos a apuntar a la primera de la serie de las que ustedes están pidiendo. No me pidan muchas, vamos a revisar 3 o 4 y se acabó. Abdalá Sefair, muchas gracias por estar aquí. Miguel Galindo, buenos días, profe, ya con su like, muchas gracias. Me voy hasta abajo y vemos que Darwin Ponce está pidiendo a FTM. La apuntamos con mucho gusto, puesto que yo la estoy operando en estos días. Mauri CB, ¿en qué plataformas opera, profe? Opero en BingX, que es la que te mostré hace rato por aquí. Esta. Y opero en BitGet, que es esta que tienes aquí, ¿ok? Estamos perdiendo acá $65. Estamos en Mask y está yendo al revés. Debemos cerrar esta posición. La voy a cerrar con esa pérdida. Apúntenmela ahí. Por supuesto, se vale perder delante de ustedes. ¿Por qué no habría de valerse si este negocio es de ganar y perder? Y vamos a ir a ponernos para donde la comadreja está corriendo en este momento. Primero deberíamos ir a hacer el estudio en gráfico de 4 horas y en gráfico de 1 hora y en gráfico de 15 y luego deberíamos estar viniendo a colocar posiciones. Debí cobrar cuando íbamos ganando 15 o 16 dólares, pero no lo hice y luego se fue al revés y yo ocupado haciendo el análisis, ¿ok? Déjenme ver si le puse los stops y el target. Aquí está mi stop, aquí está mi target. Yo creo que ya nos podemos quedar ahí. Ahora vámonos para acá porque en BingX creo que se llevaron los stops. Se los muestro con muchísimo gusto para que entiendan que este negocio es de ganar y perder. Se llevaron 78 y 78 en GMT. Y ahora vamos a ir a ponerle una posición todavía a la baja. Porque seguramente Bitcoin está corriendo para abajo y se está llevando otra vez al mercado entre las pezuñas. A 5X con un 13% por radio alcanza bien con el stop, pero acuérdense que lo ponemos para que se lo lleven. Y como se acaban de llevar esos dos, más los que se llevaron anoche, pues yo hoy tengo más de $300 que recuperar. Y los recuperaremos con un poco de paciencia y un poco de trabajo inteligente aquí poco a poquito. Yo ya estoy colocado para abajo, no quiere decir que la voy a ganar, solo quiere decir que me estoy anticipando y que me estoy poniendo por acción del precio. Luis Luna dice que ya llevamos 40 minutos de video, me está recordando que acelere y vamos pues entonces a acelerar. Pero es más importante ir recuperando un poco de lo perdido, que seguir revisando comadrejas. Así que vamos a poner 2 posiciones, posición primaria y posición secundaria, y vamos a ir cobrando la primaria cuando la secundaria se vaya poniendo en verde. Ya está en verde, cobramos. Ay, caray, me traicionó ahí. Bueno, no importa.
Está tan volátil que no alcancé a cobrar aquellos $12 que marcaba allí en pantalla. No importa, las comisiones no las perdí y no perdí dinero ahí. Vámonos entonces a revisar en primer lugar a Mask, que me dijo Christian Siscom que está volátil. Vamos a revisar a Mask en el libro de órdenes de BingX y vamos a ver cómo se encuentra en gráfico de 4 horas. Con una dirección alcista y una pendiente positiva en un sube porque sube, o sea, en un movimiento consolidado de recuperación alcista. Puede hacer una corrección hasta la media azul de 10 periodos antes de continuar subiendo. Me voy a quedar con que si retrocede esta zona, aquí la vamos a empezar a agarrar para arriba. Y cuando rompa el punto de control y retroceda para apoyar en él, aquí va a dar otra entrada para los que no se animaron aquí abajo. Queridos amigos, si nos ponemos en una posición alcista, pero esperamos pacientemente a que baje a 3.7, podemos ir a buscarle a esta moneda hasta un 30% para arriba y bastaría con que pusiéramos el stop en un 9 o 10%. Con un stop del 10% nos vamos a buscar un 35% en Mask. Esto es para intradía. Ahora vamos a verlo aquí en gráfico de 1 hora y vamos a ver si los scalpers tenemos probabilidad y para dónde. Iba cayendo hasta la media. Pronto se nos va a acabar esta caída. Si Bitcoin para de caer, esta va a dejar de caer. Y va a haber dos entradas probables, una en el toque a la media azul y una en el toque a la media de 55. Y las entradas en ambos puntos van a ser entradas para arriba y no para abajo. Porque aunque aquí estamos consiguiendo ahorita una dirección bajista, todavía tenemos una pendiente positiva que marca 32.23 de fuerza para el movimiento alcista previo anterior. Estamos en este movimiento. Y luego de un intento de aproximación a la media que hizo aquí, esto fue para continuar subiendo. Y en esta parte era donde íbamos. Pero en este momento estamos corrigiendo buscando a cualquiera de las dos medias. Como yo adivino no soy, me quedo con que tengo una primera entradita aquí y una siguiente entrada aquí. Mientras tanto, en gráficos de temporalidad menor, o sea, de 15 minutos, los scalpers pueden ir operando este movimiento bajista hasta la media azul y un poquito por debajo. Y luego hay que irse saliendo porque nos puede llevar al baile con un cambio de movimiento hacia el otro lado. Entonces, en el caso de Mask, en el gráfico de 15 minutos, y limpiándolo otra vez para ver lo que nos está diciendo en 15 minutos, lo que está haciendo es una bajada perfecta y armónica a la media de 55 periodos color naranja, para luego volver a rebotar para arriba. Porque físicamente vemos claro aquí que va tomando de soporte y apoyo a la media de 55 para continuar subiendo. Desde el cruce de medias que dio el 14 de marzo, o sea, ayer, está en toques a la media para continuar subiendo, también aquí en el gráfico de 15 minutos. Por lo tanto, yo me inclino porque va a haber este rango y vamos a poder operar ese rango. Estamos yendo a la parte baja, perdón, y ahí vamos a procurar buscar las entradas para arriba. En el toque y un poquito por debajo de la media, estaríamos entrando para arriba. Lástima que me equivoqué en estas primeras dos posiciones y que se llevaron allí unos stops. No importa. Aquí estamos perdiendo ahora $19, casi 20. No es tiempo de meter la otra que va para arriba, pero sí puede ser que sea tiempo de que yo le ponga otros $600 a 5X todavía para abajo, consiguiendo de esta manera la segunda entrada o secundaria y vamos a ver si todavía le sacamos algo de provecho para abajo. Si ven que en esta mañana no gano, sépanse que hay pequeñas rachas donde no vamos ganando y luego hay rachas donde vamos ganando y recuperamos la pérdida y aumentamos dinero en nuestras carteras para el sustento diario. ¿Listo? Me quedo así con estas dos posiciones y por acá tenemos una que no llega todavía ni siquiera al break-even. Estamos en Mask aquí y estamos por acá en GMT. Como a GMT no le he revisado, pues ¿qué les parece a ustedes que habiendo terminado con Mask, qué les parece a ustedes que revisemos a Phantom, que además es una de la lista que me están pidiendo por acá, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí el SBP para que nos marque puntos de posible soporte o parada, volumen diario en el tiempo, ese es indicador, y aquí vemos que este movimiento puede continuar así como va hasta esta parte de aquí.
Este es gráfico de 15, ahora vamos a ir al revés, vamos a ir desde el de 15 minutos y vamos a ir después al de 1 hora y así sucesivamente. En el de 15 minutos tenemos dirección bajista y pendiente positiva con una fuerza de 26.99, diciéndote que va en un movimiento bajista, en retroceso bajista, y que la fuerza del movimiento es de 26.99. Cuando hay aquí un cambio de dirección y una pendiente negativa aquí, va a haber un rebote. Mientras tanto, el movimiento que se está operando en gráfico de 15 es ese que ven ahí. Entonces, el Phantom se puede operar a la baja. Y analizando, diciendo y haciendo, vamos a ir a poner aquí a Phantom, ahí está, y vamos a ir aquí a ponerle una orden de mercado a Phantom, venta, aislado, margen, $600 a 5X y vamos en orden de mercado y vamos para abajo. Se coloca, le ponemos un stop que en mi estrategia de migajas alcanza bien por radio o por ratio con un 13% y la dejamos correr. Y al rato vamos a estar viniendo a ver si podemos cobrar. Por ejemplo, esta ya la podemos cobrar. $18 ahí, a mí no me estorban. No sé si a ustedes les estorban, pero yo necesito recuperar lo que llevaba perdido. Entonces, de a 18, de a 15, de a 20, de a 13, yo voy a ir recuperando en esta mañana. Es más importante que operemos a que nos pongamos nosotros a seguir analizando monedas. Porque BNB seguramente está haciendo exactamente lo mismo que están haciendo las que estoy operando en este momento. Miren, aquí podemos cobrar ya estos $14. Si estuviera yo en el gráfico de GMT aquí, yo hubiera puesto primero otra posición secundaria y luego hubiera cobrado esa. Pero como había que hacer el cambio de gráfica, pues no lo pude hacer en el orden correcto. Pero aquí ponemos otra vez a 5X y nos vamos todavía con GMT para abajo. Le ponemos su stop, que es estrictamente obligatorio en esta estrategia, y nos quedamos ahí esperando a que comience a dar, ¿ok? Venimos a checarlas frecuentemente. Vamos a revisar entonces a Phantom a fondo. Ya lo revisamos en 15 minutos, revisémoslo ahora en gráfico de 1 hora. En gráfico de 1 hora está bajando y tratando de hallar soporte y apoyo en esta zona, que hay un punto de control del perfil de volumen diario, pero ya lo traspasó para abajo y yo no sé si va a retroceder para volverse a asentar allí. Lo lógico sería que parara de caer y que de aquí comenzara a subir. Pero ustedes saben que la lógica, cuando las ballenas se deciden a vender, la lógica no cabe. Entonces va en este movimiento. Y la siguiente parada está por aquí abajo. Si Phantom cae hasta aquí, significa que Bitcoin va a perder los $24,000. Yo no sé cómo va Bitcoin en este momento en gráfico de 4 horas, está en 24,500 todavía. En gráfico de 1 hora, por aquí lo tenemos. Bitcoin gráfico de 1 hora, déjenme cegar este indicador por un instante. Y el número de barra está abierto y todo lo demás. Bien, Bitcoin está intentando ir a hacer su aproximación a la media de 55. Por lo tanto, todas están intentando hacer su aproximación a la media de 55. En el caso de Phantom ya la traspasó. Después de estar en una temporada de tomar de resistencia incluso a la media azul, ahora no solo alcanzó a la media de 55, sino que la perdió. Entonces vamos buscando esta zona. Si Phantom nos está marcando lo que podría ser Bitcoin, supongamos, entonces Bitcoin también en gráfico de 1 hora, Bitcoin también va a caer hasta la media de 55 y probablemente la pierda. O sea que puede perder los $24,000, ¿ok? A veces asomarse a otras monedas nos da luz para algunas maniobras que pueden ocurrir en el mercado. ¿Cómo se opera entonces a Phantom en gráfico de 1 hora? Todavía se le opera para abajo y estamos buscando una primera entrada tal vez ahí y una siguiente entrada tal vez aquí. ¿Ok? Mientras tanto, en gráfico de 15 se opera para abajo todavía. Y en gráfico de 4 horas lo tenemos para unas 48 horas más adelante, lo tenemos con una dirección bajista y una pendiente negativa en una especie de cae porque cae y está intentando ir a hacer un cumplimiento del toque a la media para continuar subiendo, no bajando, ¿ok? Ahí donde anda tiene probabilidad mayor bajista, pero tiene puntos fuertes todavía para continuar subiendo. La entrada perfecta para ir a 48 horas más adelante para Phantom es ahí donde se las estoy marcando.
desde los .4036 hasta los 0.3928, ¿ok? Ya lo dije y ahí es donde vamos a entrar para arriba. Mientras tanto, el movimiento que se está operando es este que va así. ¿Listo? Listo. Con puntos fuertes para continuar subiendo, pero con probabilidad mayor bajista. En un cae porque cae para cumplir su aproximación a la media antes de continuar subiendo. Y muy probablemente termine estableciendo este rango que les voy a pintar aquí. Y lo vamos a estar operando como es, o sea, un rango. ¿Listo? Parte alta del rango y parte baja del rango, porque después me dicen que no las menciono. Parte baja del rango 0.3948, parte alta del rango para Phantom 0.4676. Y así, ahorita operando a la baja, después vamos a operar para arriba. ¿Cómo vamos aquí? Todavía no vamos ganando absolutamente nada, porque en gráfico de 15 minutos hay una velita de retroceso que le quedan 10 minutos de vida y no le vamos a hacer caso en este momento. Nos vamos a quedar allí y lo único que estamos consiguiendo todavía es una mejor entrada a la baja. ¿Qué pasa, se preguntarían ustedes, si ya no sigue cayendo y rebota para arriba? En vez de poner otra posición bajista, yo pondría una posición para arriba en este momento y con eso voy amortiguando las pérdidas que se están acumulando aquí. Entonces yo vendría aquí y pondría $700 a 5X y para arriba. Y con eso retamos al precio a que siga insistiendo en subir. Pero esta que estamos poniendo contrapunteada y habiendo estudiado que probablemente siga cayendo, es muy probable que esta sea la que terminemos perdiendo y ganemos las otras. Pero eso no se sabe hasta que el tiempo vaya transcurriendo. Bien, vamos a revisar a BNB, que me la pidieron ahí en las complacencias cripto. Y la vamos a revisar aquí donde tengo a GMT. BNB USDT, complacencias criptográficas del momento. Libro de órdenes de BitGet, segunda plataforma, donde hicimos el maratón la vez pasada y donde espero que se estén registrando con cuentas nuevas bajo mi link de referidos. Porque cuando estoy en el VIP, y también va a ser así en el círculo platino, voy a estar operando en BitGet. De hecho, el círculo platino no es para operar en BitX, es para operar en BitGet. Gente que pueda meter más de $2,000 bajo mi link de referido en una cuenta nueva en BitGet, o aunque sea una cuenta que ya tenían abierta bajo mi link de referido, hay que fondearla y traspasar la barrera de $2,000 de depósito para que pertenezcan a un grupito pequeñito de 11 traders, incluido yo, donde vamos a estar operando muchísimo más en serio. A 10X, a 5X y metiendo más de $1,000 a cada posición de margen a 5X y a 10X, ¿ok? Entonces, invito, creo que hay 5 apuntados, creo que hay 5 plazas todavía para el círculo platino. Y voy a estar operando en distintos momentos del día en vivo con ellos. Cuando esté la volatilidad, ahí estaremos operando. ¿Listo? BNB en gráfico de 4 horas tiene dirección bajista pendiente negativa y va a intentar su propio toque a la media para continuar subiendo. Si sigue los pasos de todas las que llevamos revisadas, ¿quién sabe qué pasó por allá? Creo que ya llegamos a un target de aquí. Vamos a ver el historial. $70 a la bolsa. ¿Me ven ganar? ¿Me ven perder? Espero que lo estén viendo por aquí. ¿Lo ven aquí? Aquí está. ¿Ok? Y vamos a ir a colocar todavía una posición a la baja. Ya no de 2,500, pero sí de $2,000 valor nominal. ¿Ok? Ponemos el stop, que en esta plataforma es una maravilla colocar los stops y los targets, y nos quedamos ahí. ¿Cómo iremos por acá? Reduciendo las pérdidas y a punto de break even, y el long que pusimos perdiendo $22, como es lógico. Estas se van recuperando y esta va aumentando su pérdida. Pero como tengo una carga mayor de margen a la baja, tengo más probabilidades de salir airoso y victorioso que de perder, ¿ok? Cuando llegue a la parte baja por acá y tome mis ganancias, probablemente haya un buen rebote para arriba y esta va a ser número de humo y se va a recuperar por sí mismo, ¿ok? Estábamos entonces con BNB. BNB está haciendo su aproximación a la media para continuar subiendo. Ahí donde va, queridos amigos, no se le opera para arriba. Ahí donde va, si eres scalper, se le opera para abajo todavía porque puede completar su toque a la media
Se meten los pingüinos, hijo. Buenos días. Ok, entonces, dirección bajista pendiente negativa en un cae porque cae o movimiento consolidado bajista, buscando un toque a la media para continuar subiendo. La entrada para BNB para el siguiente trade, espérenlo con paciencia y se montan por aquí y se montan para arriba, no para abajo. Para scalping se le puede operar a la baja en gráfico de 1 hora y en gráfico de 15 minutos. Para intradía tienes que esperar tu entrada y tu entrada va a ser en 301 y en 298. Y a 48 horas más adelante te dará resultado. Y se va a meter en este rango que ya podemos dibujar perfectamente aquí. Y es un rango perfectamente operable. ¿Listo? Listo. Voy a revisar, ya revisamos a Phantom. Ahora tengo la obligación de revisar a GMT, puesto que la estoy operando. Entonces, nada más que la voy a revisar solamente en gráfico de 4 horas y la voy a revisar en el libro de órdenes de BingX. Phantom, GMT, perdón, en gráfico de 4, está tratando de cumplir con su aproximación a la media de 55 o al punto de control, que es la zona de máxima resistencia o soporte, en este caso soporte, y esto sería para continuar para arriba. No se me asusten con estos movimientos, lo único que está pasando es que las monedas nos van a dar entradas preciosas para arriba. Mientras tanto a GMT se le opera para abajo, en scalping. En intradía, no, en scalping. En intradía te esperas a que te dé la entrada y te voy a decir dónde va a estar la entrada. Punto 3694 hasta punto 3540. ¿Para operar qué? Para operar a GMT en este rango que se nos está formando. ¿Listo? Listo. Dice Luis Luna que ya tenemos 300 likes. No, que estamos peleando por los 300 likes. Y que llevamos 55 minutos de video. Entonces ya va siendo hora de parar. Me voy a quedar operando unos segundos en vivo aquí con ustedes y vamos a ir cobrando alguna. Por ejemplo, esta de $30. La vamos a cobrar para ir recuperando lo que teníamos perdido. Y vamos a cobrar también esta de $17. ¿Por qué no cobrarla? ¿Ok? En GMT en long estamos perdiendo, la dejamos correr, tenemos un stop, y si el stop no te gusta ahí donde lo tienes, pones tu stop un poquito más abajo, por ejemplo, aquí, esperando que haya un rebote de aquí para arriba, ¿ok? Y mientras tanto vienes a GMT y en orden a la baja, le metemos $700 a 5X y todavía corremos para abajo. Le ponemos un stop aquí porque estoy a 5X, aguanta bien con el 13%. Queridos amigos, si ustedes están poniendo por radio su stop y están apalancándose a 10X, el 13% no alcanza. Pongan el 21% para continuar con la serie numérica de Fibonacci. El que sigue es 21%, ¿ok? Si yo estuviera a 10X en este momento, yo le habría puesto aquí delante de ustedes el 21% por ratio. Yo creo, queridos amigos, que más vale, miren, aquí podríamos cobrar $9, pero no los voy a cobrar todavía. Yo creo que puede continuar subiendo y hace rato nos estaba dando aquí casi 30. Era mejor cobrar 30 que cobrar nada. En este momento no se cobra nada, pero nos está dando una excelente entradita aquí para meterle otros $2,500 de valor nominal, lo cual significaría que tomarían $500 de mi cartera en margen, reservarían $6 para cobrarse las comisiones y yo me meto todavía para abajo. Ahora tenemos una operación, una sola, hecha de 2 pedazos, pero una sola, porque en BitGet sí se va promediando. Si quisiéramos cobrar ahorita, cobraríamos 16, pero nos quitarían 3 y 3 de doble comisión porque son 2 entradas diferentes, ¿ok? Entonces vamos a dejarla correr un poco más y vamos a procurar que llegue a este target que voy a mover en este momento. Por aquí nos vamos a salir en 3.59. ¿Hay seguridad de que la gane? No, no hay seguridad de que la gane. Así es esto. No tiene seguridad. Es como la vida misma. Lo único que permanece constante en esta tierra es el cambio continuo. Así que podemos ganar y podemos perder. Me retiro, queridos amigos. Es un placer haber estado con ustedes. Solo quiero alegrarme con ustedes o entristecerme delante de ustedes con el número de likes y no alcanzaron a llegar a 300 likes. Queridos amigos, mañana no hay video en YouTube. Se los voy a cumplir porque si no piensan que no tengo carácter y que mi gozo de estar con ustedes aquí en un chat en vivo, operando en vivo, supera la necesidad de hacer crecer mi canal.
No es cierto, si ustedes no llegan a 300 likes, no va a haber video. Yo no sé para qué carambas los que no lo han dado, para qué se lo reservaron y se lo reservaron y no me lo dieron. Ahora ya no me sirve porque yo ya estoy saliendo del video y ya me voy a pasar para este lado de acá. Lástima que se nos quedó pegado por siempre un mensajito de Mauri, pero bueno, estuvo en pantalla por largos minutos ahí. 1,000,000,000 de gracias a los 263 almas generosas que sí me regalaron su like y un bu para los que no me lo regalaron. Nos vemos nos vemos hasta pasado mañana. Mañana no hay video, queridos amigos. Un placer, muchos satoshis para todos, muchos abrazos, muchos dólares, pero sobre todas las cosas, mucha salud, porque sin salud, ¿para qué sirve la fortuna? Para absolutamente nada. Despierta Latinoamérica se despide y un poco decepcionado con 280 likes me retiro. Hasta mañana. No, hasta pasado mañana. Mañana no hay video. Se acabó, lo dije y lo sostengo. No hay video mañana.